en esta noche. Es una noche de clase y hoy tenemos un tema bien controversial en estos tiempos. ¿Por qué es controversial en estos tiempos? Porque en estos tiempos este tema es uno de los más atacados en las redes sociales. El tema de esta noche es: ¿debe el cristiano diezmar en este tiempo? Usted dirá, hermano, pero ¿usted por qué hace esta pregunta? Yo hago esta pregunta. Hay hasta gente en la iglesia de este tiempo que dice, no, no hay que hacerlo en este tiempo. Hay otros que dicen, sí, sí hay que hacerlo en este tiempo. ¿Y cuántos quieren llegar en un consenso en esta noche a saber lo que dice la palabra de Dios? Te damos gracias, amantísimo Padre Celestial, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí en esta noche, Señor. Usted mejor que nadie sabe, Dios, el día de hoy, cómo estuvieron mis hermanos, cómo estuvo mi día, y solo por usted, Dios eterno, por su gloria, por su misericordia, hemos llegado aquí a tu casa, Señor, para gozarnos en tu presencia. Hemos cantado, hemos escuchado, Señor, este testimonio, Señor, y hemos adorado tu nombre, hemos ofrendado, Dios, aleluya, en obediencia y en amor a ti, Señor. Hemos llegado aquí, Dios, porque amamos tu casa, porque amamos tu presencia y porque amamos la coinonía con nuestros hermanos. Señor, lávanos con esa sangre poderosa, borra todo pecado, todo pensamiento que no te haya agradado. Señor, sigue limpiando nuestras vidas con tu amor, con tu poder y con tu gloria. Y danos entendimiento, conocimiento y sabiduría acerca de Jesucristo. En el nombre del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuál es el tema de esta noche? ¿Debe el cristiano diezmar en este tiempo? Uno dijo, amén. Pero si entre ustedes hay alguna duda, si entre ustedes hay alguna incógnita, queremos que usted la diga esta noche, queremos que usted pregunte en esta noche y vamos a resolverla. Primero, muchos dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Pues el diezmo es de antes de la ley de Moisés. Sí está en el Antiguo Testamento, pero es antes de la ley, porque hay gente que dice que el diezmo es solo para la ley. ¿Cuántos han escuchado eso? Solo es para la ley de Moisés. Pues Abraham diezmó, ¿verdad que sí? Le dio los diezmos de todo a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Jacob diezmó, pero el diezmo de Jacob fue que Dios le mostró y le dijo, te daré esto en un sueño. Y Jacob dijo, bueno, si me bendijeres de esta manera, el diezmo de todo daré para ti. Hasta que llegó la ley. ¿Por qué llegó la ley? ¿Quién me dice? La ley de Moisés. ¿Por qué llegó la ley? Israel acababa de nacer como nación. Era una nación que no tenía un presidente como tal o una junta de, ¿cómo se le llama a estos que hacen las leyes? Diputados, legisladores, ¿verdad que sí? No la tenían. ¿Qué tenía Israel? A ver, ¿quién me dice qué tenía Israel? Israel tenía a Moisés, tenía sacerdotes y tenía una creencia, una fe. ¿Cómo se llama ese tipo de gobierno? Hermanos, un gobierno teocrático que lo rige la fe y la religión de la nación. En estos días nosotros tenemos gobiernos teocráticos. Todos los gobiernos islámicos son gobiernos teocráticos, que son regidos por la religión que creen en ese país. Cada gobierno tiene y debe sostenerse de alguna manera. En cada gobierno se ponen los llamados impuestos. ¿Cuántos conocen los impuestos? Amén.
¿Qué tiene entonces un gobierno teocrático? El gobierno que creó Dios, el gobierno teocrático, Deuteronomio. Vamos a leerlo y escogí el del capítulo 14 porque este tema lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? ¿Cuántos han leído la palabra diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos han leído la palabra diezmo en el Nuevo Testamento? Amén. Deuteronomio 14 dice, verso 22, cuando lo tienen digan, amén. Hermana Betty, aleluya. Hermano Samuel, gloria a Dios. ¿Lo tiene atrás? 22. ¿Dónde está el micrófono? Que se lo pase a uno de los jóvenes. Páselo a uno de los jóvenes y léalo en voz, bueno, con el micrófono, con voz de trueno. Deuteronomio 14, 22. La palabra es larga, yo sé que sí. Nata. No te preocupes, Nata, Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rendiré tu campo cada año, y comenzarás delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y la primicia de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aleluya. Ahí nosotros vemos cómo Dios instituye el diezmo para la nación. Ellos tenían que llevar la 10ª parte de lo que iban a producir durante el año. ¿Cuántos cobran una vez al año? Ninguno. Pero, ¿cómo hacían ellos entonces? Porque ellos eran agricultores, ganaderos, ovejeros, avicultores, un judío porcinocultor santo. Ellos cultivaban uvas, frutas, trigo. No existían los bancos, existían algunas que otras monedas. China no había inventado el papel aún. Pero quiero que se fijen en la palabra que Nata le dio problema leer. ¿Cuál es la palabra? Vamos a decirlo rápido. 1, 2, 3. Indefectiblemente. Busquen esa palabra en Google. ¿Qué significa? A ver, 1, 2, 3, rápido. ¿Quién es el que mejor usa Google? Que no se debe dejar de hacer otro significado. Ese es uno. Algo que no tiene, pero eso lo encontró en Google. Eso es lo que tú piensas que la palabra significa, ok. Pero ¿qué dice la palabra? Que no puede faltar. ¿Ves? O sea, que uno piensa algo, pero eso no es. Y que indefectiblemente, que no tiene defecto. No, que no puede faltar. Otra palabra, otro sinónimo. Google no le dio más sinónimos. ¿Cómo? Que no puede dejar de ser. Esa palabra que Dios dijo en ese momento, indefectiblemente, que no puede dejar de ser, que nunca debe faltar. ¿Ustedes creen que Dios cambia de pensamiento? Dios acababa de hacer la nación de Israel y le dice, mira, esto no se debe dejar de hacer jamás. Diga, jamás. Dios usa la palabra, el Espíritu Santo, indefectiblemente, usted dirá, el Espíritu Santo usa aquellas palabrotas que yo jamás había leído. Pero es el Espíritu Santo que quiere darnos a entender algo. 1, el primer gobierno formado por Dios es el pueblo de Israel y lo organizó de tal manera que indefectiblemente puso una cantidad para que este reino se sostenga. Desde ese momento, ¿hace cuántos años vivió Moisés? ¿Quién me dice?
No, esos fueron cuántos cientos años vivió. ¿Hace cuántos años él vivió? 4.000 más o menos. Digamos que desde Adán a Noé 2.000. A Moisés, de Moisés a Jesús, de Jesús a la fecha, son 6.000. Vamos a ponerlo de esa manera. Después entramos al cronograma. Pero desde que Moisés lo dijo, ahora esa palabra todavía tiene vigencia. Tenemos que respetarla. Ahora, ¿qué dijo y qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cambió de gobierno. Ellos tenían un gobierno teocrático que creían y que esa era la ley. Y él dijo, tienen que pagar el 10% para que el gobierno se sostenga. ¿Quiénes eran los funcionarios del gobierno? Los funcionarios del gobierno eran los sacerdotes y los levitas. Eran los que recibían todo eso, de eso vivían y lo administraban y tenían que administrarlo correctamente porque de Dios y por Dios y para Dios es. Pero ese país no se quedó con ese sistema de gobierno solamente. Después, ¿cuál fue el siguiente sistema de gobierno que hubo? ¿Quién me dice? Necesito a los teólogos aquí, a los historiadores, a las personas que estudian la palabra. Dice que después vino el reino monárquico. Este es nuestro pastor, aleluya. Vino el reino monárquico porque ellos pidieron rey. Llegaron y dijeron, estamos cansados de este asunto de la religión, que nos gobiernen los sacerdotes, que nos gobierne la gente santa, que nos gobierne la gente que administra las cosas de Dios. Queremos un rey como Salvador. Todo el mundo quiere a Bukele. Bukele, ¿qué se llama? Queremos un presidente como lo tiene Salvador. Oye, ese hombre dice que la plata alcanza cuando nadie, ¿cómo es que? Nadie se la roba. Así estaban los de Israel. Queremos un rey como los filisteos. Mire esta cabeza. Queremos un rey como los amalecitas. Gente perversa. Pero ya Dios lo había dicho. Dice, bueno, ellos van a pedir rey en algún momento. Dios lo dijo. Pero este rey, dijo Dios, cuando pidan rey, él mismo tiene que hacer su copia de la ley. Dijo, tiene que leer la palabra todos los días para que no sea así, así, así. ¿Pero qué hizo? Nunca leímos eso. Vamos a Samuel, primera de Samuel. En primera de Samuel. Vamos a leer. Cuando lo tiene, diga, amén. Primera de Samuel, dice, vamos a encontrarlo. Que lo encuentra primero, lo lee. Desde el 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te diga, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Esta es la frase que usan los abogados. Dice cuando Dios le dijo, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Usan la frase vox populis, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios, pero malinterpretaron ese pasaje de la Biblia. Dice, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. O sea, era Dios el que era rey sobre ellos, y el diezmo se le da al rey de la nación. Entonces el pueblo de Israel
quería cambiar de rey, querían cambiar del todopoderoso rey supremo y darle los diezmos a él para dárselo a un rey terrenal que los quería que lo juzgaran. Seguimos leyendo. ¿Quién sigue leyendo? ¿Alguien? Voy por el 8. Siga, hermano, usted que es más joven que yo un año. Las obras, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles y jefe de 50, los pondrá a sí mismo de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra y de vuestra viña y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Quemará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y sierva y vuestra sierva, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Amén. ¿Escucharon eso? Él les está advirtiendo, está dejando al rey, Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, para pedir un rey que sea hombre. Y este hombre también va a pedir sus diezmos. Si ustedes leen bien la historia, Dios les dice, bueno, también van a tener que traer mis diezmos para que los sacerdotes hagan el oficio del sacerdocio y ustedes puedan ser limpios de pecado. Pero el rey también les va a cobrar a ustedes y los va a tratar peor de lo que yo les trato. Porque así es el hombre. El hombre siempre ha querido dejar a Dios, todo lo que le ofrece Dios, todas las bendiciones que tiene Dios, para satisfacer al hombre y andar de lambón con el jefe. Disculpen la expresión panameña, prefieren agradarle al hombre que agradarle a Dios. Ahí es donde el hombre prefiere trabajar el domingo en vez de venir al culto. Y el hombre siempre va a tratar de agradar al hombre. Entonces, ese gobierno también fracasó. ¿Cuánto tiempo duró el gobierno monárquico de Israel? ¿Quién me dice? Hasta el último rey. ¿Cuál fue el rey que trató en los días del nacimiento de Jesús? ¿Saben? Herodes. El rey Herodes. El rey Herodes era uno de esos reyes que también pedía y les quitaba un impuesto. Pasó el gobierno teocrático, pasó el gobierno monárquico. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿en qué gobierno estamos ahora? ¿En qué reino usted se encuentra? ¿En el cuál? Democrático natural panameño, pero estamos en el reino de Jesucristo. Ahora vivimos en Cristo. Nosotros somos cristianos. Levante la mano todo el que es cristiano. ¿Qué significa ser cristiano?
¿Cómo se dice eso? En español se usa mucho. De esta Marlenis Moderna no viene hoy. Ella es profesora de español. El mexicano. ¿Por qué es mexicano? Hermano, usted me ha salvado la noche, la clase lo vamos a pasar sin que haga el examen. Un gentilicio mexicano porque pertenece a México, ¿verdad? Panameño es una excepción porque nosotros no decimos panamano, sino panameño. Peruano, ¿por qué es peruano? Porque pertenece a Perú. Cuando decimos cristiano, porque pertenece a Cristo. ¿Cuál fue el jefe político que dijo, por poco me persuades a ser cristiano? ¿Cómo se llamaba? Agripa. ¿Cómo? Lo tienen de tarea. Tienen que buscar quién fue el que le dijo a Pablo, por poco me persuades a pertenecerle a Cristo. Por poco me persuades a pertenecerle a Cristo. Si nosotros somos cristianos, pertenecemos a un reino, como el mexicano le pertenece a México, nacido en México. ¿Cuántos son nacidos en Cristo? Si nosotros somos nacidos en Cristo, le pertenecemos a Jesucristo y por eso tenemos este nombre de cristianos. Ahí fue ¿en qué iglesia se nos empezó a decir cristianos? Antioquía. En Colombia. Los colombianos sí tienen historia bíblica. Ahora, ¿cómo se administra el reino de Dios? Esa es mi primera pregunta seria. ¿Cómo se administra el reino de Dios? ¿Qué dice la Biblia que empezaron haciendo los apóstoles para administrar la comunidad que acababa de nacer? Porque esto se trata del Nuevo Testamento, se trata del cristianismo, y si el cristiano debe diezmar, si el cristiano debe dar a la nación que pertenece. Cuando se trata de agarrar por todas partes este tema, nosotros nos desviamos de la realidad. La realidad es que pertenecemos a una comunidad, la familia de Cristo, la tierra de Cristo, el reino de Cristo, la nación de Cristo, el pueblo de Cristo. ¿Quiénes somos? Somos cristianos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 es largo. Pero vamos a leer desde el 32 al 37. Y vamos a ver qué hizo la primera comunidad cristiana que nació. Los primeros cristianos para administrar la comunidad. Dice lo siguiente. Hechos capítulo 4 dice, y la multitud, ¿cuántos? Cuando se dice multitud es porque son más de. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Señor, regrésanos eso. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Díganme ustedes, ¿se practica eso hoy en día en la iglesia actual? ¿Por qué no se practica eso si es bíblico? A ver, usted, ¿por qué me dice? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué no se practica lo que la Biblia dice que hacían? Tiempo de transición, dice el pastor.
¿Por qué no se practica eso? Todo el mundo se queda y que espérate un momento. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que lo vendían todo, hermano Samuel. Usted acaba de comprar una casa, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que usted tiene que vender su casa y traerla a los pies de los hermanos acá. ¿Sí? Servo. Dígame, ¿dónde está aquí? No, ya tú pasaste el examen. Ya. No, dale, pero dale, tu comentario es bueno. Bueno, lo hacían ellos por el mensaje, pensaban que Cristo venía inmediatamente. Usted dice que es porque ellos pensaban que Cristo venía ya. Sí, entonces como lo creyeron así, daban todo, pero hay estudiosos que lo he escuchado hablando sobre este tema, que no es un modelo correcto, porque después quedaron en bancarrota. Amén, hermano, querido y amado. Usted siempre... ¿Qué sucedió con este sistema? Este sistema, ¿quién lo adoptó? ¿Quién lo adoptó? ¿Quién me dice? El socialista. Los socialistas tienen este pensamiento. Los comunistas tienen este pensamiento. ¿Saben una cosa? Aquí nadie es dueño de nada. Todo es el Estado, es el dueño. Y el Estado reparte un rollo de papel higiénico cada 4 meses. Eso quiere decir que el socialismo ni en la Biblia funcionó. Porque cuando ellos pensaban que Jesucristo venía pronto, ellos dijeron, espérate, el maestro dijo que venía, así que él viene. Pero él mismo dijo, nadie sabe ni la hora, ni el día, ni cuándo. Solo nuestro Padre que está en los cielos. Pero él dijo, voy a regresar. Ellos aplicaron, dijeron, bueno, esto es esta semana, esto es este mes, esto es este año. Uy, esto puede que sea en los próximos. Pero entonces, ¿qué empezaron a hacer? Agarraron y lo vendieron todo. Hermano querido de mi corazón, ¿usted qué vendería en este momento? Entonces, la iglesia primitiva, la primera iglesia, la de Jerusalén, el epicentro del cristianismo, ellos tuvieron el primer error. ¿Cuál fue el primer error? El primer error fue pensar que el diezmo no era para ellos. Hermano querido. Pégese más el micrófono que no se le escucha. Este evento está cristiano en ese momento. No es un pedido líder, fue algo que espontáneamente. Pues, yo pienso así, espontáneamente el pueblo vio una necesidad. Ya. Sí, exacto. Como la misma palabra lo dice, leemos de nuevo, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esto hacía que la iglesia, la congregación, la comunidad cristiana fuera tan unida, pero tan unida, pero tan unida, que ellos no querían que absolutamente nadie pasara páramo, que nadie le faltara nada. Que todos tuvieran lo mismo, que si la hermana Cassandra tiene una casa de 2 pisos, yo también tuviera una casa de 2 pisos. O que si tenemos que si ella tiene una manta, yo también tuviera manta. O comida, o era la bebida. Y dice, y sigue diciendo, lo que dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. De esos pasajes nosotros podemos sacar una tesis acerca de lo que es el socialismo. El socialismo bien dirigido. ¿Por quién? Por un apóstol de Jesucristo. Un socialismo bien dirigido
tiene que ser dirigido por un hombre de Dios con el ministerio apostólico. Porque no les hacía falta absolutamente nada a ninguno. Pregúntele a los venezolanos qué le hace falta. Pregúntele a los cubanos qué le hace falta. Pregúntele a los que practican este tipo de gobierno qué les hace falta. Pero ¿qué sucedió con la iglesia que no funcionó cuando tenían a hombres que lo repartían como se debía? ¿Qué sucedió? El gobierno de Dios en la tierra, el pueblo de Dios en la tierra empezó a cometer una práctica que no era el modelo que Dios había hecho desde el principio. Desde Abraham, desde Jacob, Él viene trayendo ese modelo y Él dice, esto no tiene que parar, esto no tiene que detenerse, esto tiene que ser indefectiblemente hecho siempre. ¿Por qué? Porque es el modelo de Dios para administrar la comunidad de Dios, para pagar los gastos, para pagarle a los trabajadores de Dios, para que las cosas de Dios funcionen y poder tener lo que tenemos donde nos congregamos. Si no lo hacemos, si indefectiblemente fallamos de hacerlo, entonces el gobierno de Dios en la tierra va a tener problemas si no lo hacemos como Dios dice. A mí me gustaría que no existiera este pasaje donde dice lo traían todo, porque después alguien puede decir, viste que la Biblia dice que tienes que traerlo todo. Pero no es así. Los cristianos del siglo primero lo daban todo, no daban el 10%. Ellos daban el 100% y a nadie le faltaba absolutamente nada. Pero díganme ustedes que son bíblicos, ¿de dónde proceden bendiciones cuando Dios habla del diezmo? ¿Proceden bendiciones de ahí? ¿Ha dicho Dios, probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos? Porque es el modelo de Dios. No hay que cambiar el modelo de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a que practicamos ahora nosotros dar la 10ª para el gobierno de Dios? Porque el apóstol Pablo arregló la situación. ¿Cómo arregló el apóstol Pablo la situación? ¿Quién me dice? ¿Cómo se encontraba la iglesia de Jerusalén? Estaba en quiebra. La iglesia de Jerusalén estaba en quiebra. Se habían empobrecido. ¿Por qué? Porque habían vendido sus heredades. ¿Cuáles eran las heredades? Las heredades era el lugar donde ellos trabajaban la tierra. ¿Y qué les había dicho Dios? Dice, de lo que ustedes producen en esa tierra, ustedes van a traer la 10ª. Ahí va. Ustedes van a traer la 10ª de lo que producen en esa tierra. Ahora, si ellos vendieron la tierra, ¿qué iban a producir? Nada. Por eso es que si usted tiene un negocio, ese negocio produce. Dios va a bendecir tu tierra, va a bendecir tu negocio. Porque Él es el 10% dueño. Bueno, Él es el dueño de todo, pero vas a recibir un 90% de esa tierra que estás trabajando, de ese negocio que tienes, de la bonería, de tu trabajo. Porque ahí está la bendición de Dios. Pero entonces, si te sales del pensamiento y dices, bueno, esto es hermoso, esto es bonito. Jesús le dijo una vez a un muchacho que le preguntó, y el man era rico, tenía un carro azul y una moto 100cc. Y era de Nicaragua, no. El hombre era rico. Y él le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, bueno, tú sabes, ¿no? Los mandamientos. Él dice, pues, yo lo he hecho desde niño. Y él dice, ¿pero qué más? Bueno, ¿te falta hacer algo? Dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme.
a mi parecer, de allí tomaron esa, interpretaron eso como quien dice, ahora vamos a hacer eso. Pero bueno, no encuentro ningún apóstol diciendo, bueno, es que nosotros escuchamos a Jesús decir esto. Digo yo, porque lo tomaría de ahí. Pero si yo tomo lo que Dios enseña acerca de administrar un gobierno, tengo que aplicarlo. El apóstol Pablo empezó a recoger dinero, diga recoger dinero, para mandarlo a la iglesia de Jerusalén. Ok, matarle el hambre a alguien es sencillo porque tú le das la comida y le mataste el hambre de ese día. Se estaba muriendo de hambre y tú recoges eso, le compras un plato de comida, regálame un plato de comida, regálame un plato de comida. Usted le regala el plato de comida, le mataste esa hambre que lo estaba matando a él. Pero ¿qué sucede si en vez de regalarle un plato de arroz, le dices cómo sembrarlo, cómo cosecharlo, cómo cocinarlo y cómo comérselo? Entonces ese dinero para Jerusalén no era solamente para eso, sino para que la iglesia hiciera lo que Dios había enseñado desde el principio. Pero el apóstol Pablo dijo algo importante y creo que está el principio en 2 de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer unos cuantos versículos. Porque aquí él está por su familia, por sus hermanos, por sus compatriotas cristianos. Cuando digo su familia, sus hermanos, quiero que sepan que son los que han nacido en Cristo. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué lugar de este planeta ahora es Macedonia? ¿Quién me dice? Macedonia. ¿Dónde? Irak. Dice, en qué grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo que esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto es conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Desde aquí vamos a prestar atención. Mucha dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, diga igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, diga igualdad. Verso 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Versículo 15 es el principio de un equivalente, o es el principio
vamos a decirle, un punto de equilibrio en la sociedad. ¿Qué quiere decir el punto de equilibrio en la sociedad? Es la forma en que la sociedad se va a administrar. Yo tengo un salario, ejemplo, mi salario, $3,000. El hermano tiene un salario, $300. ¿Hay igualdad? La hermana tiene un salario, $28,000 al mes. Yo tengo un salario, $20. ¿Hay igualdad? ¿Hay igualdad en su trabajo? Hay unos que ganan más y hay unos que ganan menos. Los que ganan menos, ¿cómo se ponen? Así, porque le pagan más. Mira, después que la trenza que se hace todos los días. ¿Sí o no? Ahora imagínese eso en la iglesia. El principio del punto de equilibrio en la sociedad tiene que ser un equivalente, un igual, que el que gana más, no de menos. Y el que gana menos, no de más. ¿Cómo se logra eso? Dios es sabio, amado hermano. Dios es inteligente. No importa cuánto usted gane, cuánto dijo Dios. Ahí hay una igualdad, ahí hay un punto de equilibrio en la sociedad. El que gana más no va a dar menos. Diga, hermana Nani, usted que es más joven que yo, un año. La gloria sea para el Señor. Es que era lo que iba a decir antes, pero dejé que leyera aquí. Lo que pasa es que el hombre siempre desobedece. Y cuando desobedece se va a los extremos. El Señor dijo 10% y el hombre dijo da todo. Y vende todo lo que tiene. Eso no lo dijo Dios. ¿Por qué le digo esto? Respaldado que ahí mismo, cuando hablan en Hechos 4:32, luego que hablan de quién, de Ananías y Zafira, y eso era de él. ¿Qué fue lo malo? Que mintió. Él podía dar lo que le daba su gana, o no, mejor el 10%. Nadie lo obligó, pero él decidió venderlo y después decir que lo dio todo y se había quedado con la plata. ¿Qué fue lo malo, varón? Que mintió, pero quiso quedar igual que todo, como usted dice, una palabrita como lambón, y que quedé bien delante del jefe. Y todo lo que tenía era mentira. Entonces, cuando nosotros los hijos de Dios se nos olvida hacer lo que dice Dios y no lo que me parece, vamos al extremo y distorsionamos la palabra, pasa todo lo que pasó después que no fue efectivo, porque no fue conforme a Dios. ¿Y dónde está lo que usted acaba de hablar? Tiene que haber un equilibrio, el equilibrio lo dio Dios. Entonces, cuando nosotros queremos hacer o queremos ser los más guapos, ay, voy a vender esto y que todo el mundo sepa que yo lo hice, y fue el más bondadoso y fue el más bueno de la iglesia, hablando de aquí, ¿no? Entonces distorsionamos lo que ha dicho el Señor. El Señor dijo 10%. ¿Para Amén. qué? Para que haya el equilibrio que dice. Para allá. Así es. Así, gracias, hermana Nani, por ese aporte. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, que la palabra del Señor, la voz de Dios, lo que Dios dice, Él lo dice porque Él es omnisciente. Él conoce el corazón del hombre. El corazón de la iglesia ha recibido muchos golpes, el corazón del cristiano. Y hubo hace años atrás un evangelio diferente que hablaba de la prosperidad, pero no de la forma en que Dios habla la prosperidad. Y la predicación de este evangelio diferente llevó a que el ser humano que no conoce a Dios cerrara su corazón y empezara a decir improperios hasta contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, lo que pasa es que tu pastor se roba la plata. Y empiezan a insultar a los pastores de todas las congregaciones por esto. ¿Cuántas veces no me lo dijeron a mí en la cara mirándome? ¿Cuánto te robaste esta semana? ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios para el corazón del creyente. Dios ha hablado de primicias, sí. Dios ha hablado del diezmo, de las ofrendas.
Dios ha hablado de este punto que nadie le gusta predicar ni hablar, porque la gente, mira, con mi bolsillo no te metas. Pero como Dios sí se mete con este tema. ¿Quién es el que habla de esto en la Biblia? Dios. Ahora, quien interpreta las palabras de Dios es el hombre. El apóstol Pablo dice que vendrán hombres y maestros amadores de sí mismos, que quieren torcer las escrituras por su beneficio. Ahora usted tiene que aprender a identificar cuando uno de estos se aparece. Hay un libro que está del siglo I, año 80, se llama la Didaché o la Didaché, como usted lo quiera pronunciar, para mí no hay problema. En este libro habla de la administración de las primeras congregaciones, porque había cómo se tenían que dirigir las congregaciones desde el concilio de Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 16, verso 4. Porque ustedes después llegan a la casa y dicen, no, el hermano. Sí, si la memoria no me falla, Hechos 16, verso 4. Ajá. Ese es el apóstol Pablo cuando sale del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, el primer concilio eclesiástico que existe históricamente. Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada congregación recibía, aquí están sus doctrinas, miren. Los gentiles no se tienen que circuncidar. Aquí está su doctrina. Usted no tiene que preocuparse por días de fiesta, ni sábado, ni Shabbat. Usted es de Macedonia, usted no es judío. Cada iglesia se rige por un bailos. ¿Dónde está mi traductora? Por un bailos. ¿Se fue la traductora? Abigail. Un bailos. Una normas, reglamento interno. Un reglamento interno. Este reglamento interno, usted como congregación, como iglesia, nosotros debemos seguirlo. Por ejemplo, nosotros los diáconos nos reunimos y dijeron, miren, las personas afuera de la iglesia mientras están predicando, no se debe. Ese es un reglamento interno. La persona que no sigue el reglamento interno se opone al reglamento que tienen los bailos de la iglesia. El reglamento interno, bueno, nosotros necesitamos pagar la luz. No, que la pague el Espíritu Santo. No, eso, que lo pague el pastor. Para eso es pastor. Nosotros somos la comunidad que vivimos en este reino, que necesitamos hacer todo lo que un reino demanda. Y este reino demanda gastos. Pero no se puede hablar de eso porque si no, entonces la persona va a decir, no, lo que usted quiere es robarse la plata. No, es que esta silla cuesta plata. Si la quiere más cómoda o la quiere con cojines, hay que comprarlas con cojines. Hay que poner el aire acondicionado, porque es rico reunirse con aire acondicionado, ¿verdad? ¿Sí o no? Los domingos en la mañana, cuando damos la clase allá afuera, yo estoy que hasta que sudo, pastor. Santo. Fui acá adentro los hermanitos con aire acondicionado dando su clase dominical. Amén. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios tiene un reino. Y la verdad es que, bueno, lo que pasa es que el reino es en los cielos. No. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28 que a Él se le dio toda autoridad en la tierra y en el cielo. Donde se encuentran los ciudadanos de Dios, los cristianos, los que les pertenecen a Cristo, Cristo está ahí, esa nación está ahí. Nosotros no somos de este mundo, pero le pertenecemos al dueño de todo lo que está en este mundo, que es nuestro amado Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos apuntar el lápiz
a lo que Dios quiere como iglesia. Entonces el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 8 era verdad, él decía que debe haber un equilibrio, que tiene que haber una igualdad, y esta igualdad lo trae el punto de equilibrio que creó Dios, que es el 10%, para el que gana más no de menos, y el que gana menos no de más. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno humano? El gobierno humano hace lo siguiente, yo lo experimenté. Al importar un auto de afuera, a los que somos menos nos cobran $1,500 por carro, solo de impuestos. A los legisladores era completamente gratis, libre de impuestos. ¿Ahí hay igualdad? No hay igualdad. Pero entonces, ¿por qué Dios sí practica una igualdad? Porque Dios es justo. Dios no iba a decir comunista. A Dios no le gusta lo que es un gobierno socialista. Se escucha tan hermoso, pero tan bonito, pero no es un plan divino. Porque ni en la Biblia funcionó. ¿Qué funcionó? El plan de Dios. Entonces, regresamos a Deuteronomio para terminar y entrar a las 4 horas de preguntas y respuestas. Nata, léete Deuteronomio capítulo 22, la primera palabra. Dele el micrófono a Nata. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 14, verso 22. ¿Quién lo dice? ¿Quién es el valiente que lo dice la palabra? Indefectiblemente, ¿qué dice? Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Cuántos tienen un campo? ¿Cuántos son dueños de un pedazo de tierra? No todos, ¿verdad? En Facebook. En internet estaban vendiendo terrenos en el cielo. Dice el pastor Martín, cuidado, caigan en eso. Ustedes saben que una religión se hizo eso en el Islam. Mohammed vendía terrenos en el cielo. En el cielo de ellos, claro, no el de nosotros. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Ha puesto Dios su nombre en este lugar? Dios te ha bendecido, te ha dado palabra, Dios te ha guiado en este lugar. Nos reunimos aquí, consideramos que Dios está aquí. Claro, es nuestra congregación, es el lugar donde nos reunimos. Usted debe tener tierra donde sembrar. ¿Qué quiero decir? Dios quiere bendecir la obra de tus manos. Dios quiere que tengas tu propio terreno, tu propio negocio, Él lo quiere. Pero hay que hacer lo que Dios dice. Hay que hacerlo como Dios lo dice también. Dice, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tu manada, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Mi suegra a mí me heredó 6 vacas. Este es cómico, es relajo, pero cuando ella estaba ya en sus últimos días, mi amada suegra, también es un comentario personal, pero yo quiero que usted aprenda a apreciar lo que Dios le da. Yo le decía, la abrazaba muy amorosamente, sacaba mi boca a su oreja y le decía, voy a quedar con todas las vacas. Me voy a quedar con todas las vacas. Y eso a ella, lo que Dios te da, ella decía, esas vacas son mías, las compré con el sudor de mi frente haciendo sombreros. Lo que Dios te da
Tú lo quieres apuñalear de tal manera a tu bolsillo que no dejas que Dios haga algo con él. Y esto no es evangelio de prosperidad. Esto es creer a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? Yo veo esta parte. El obrero es digno de su salario. Y como el obrero es digno de su salario, debe tener un salario digno. ¿Cómo tener un salario digno y el obrero es digno de su salario? Si el pueblo y la comunidad, si los que vivimos en esta comunidad cristiana, hace lo que Dios dice que debe hacerse. No es una manipulación como todo el mundo lo ve, es simple y sencillamente la historia de cómo se ha administrado la congregación de Dios desde su inicio con la ley de Moisés hasta nuestra época. Tiene que haber una administración y tiene que hacerse bien. Y cada uno que participa es parte de esa administración y tiene que dar su aporte también. ¿Alguna pregunta? Vamos a abrir preguntas y respuestas. Pastor, ¿tiene preguntas? Aportación. Sí, una aportación es la siguiente. Malaquías nos revela algo que muchas personas ignoran. También Lucas capítulo 6 habla de otro punto que habla de un Dios llamado Mamón. Lucas capítulo 16. Pero Malaquías nos lanza algo y dice que existe un devorador. Que tú pienses, que nosotros pensemos que los diezmos pasaron de moda, ¿anulará el devorador? Esa es una pregunta. Reprenderé por vosotros al devorador y no te dañará la viña, te dañará tu salud, te dañará tu suegra, te dañará lo que sea, ser el devorador. Y nosotros sabemos que es Satanás. Devora por un lado y por otro. Y la única manera de ponerlo en su lugar es lo que dice Malaquías. Y que el que va a reprender eso es el mismo Dios, ¿no? Y añade otras cosas, ¿no? Pero Lucas nos lanza y nos dice que hay un Dios, cuando habla sobre la parábola sobre el mayordomo injusto, dice que hay fuerzas espirituales de un Dios. No se puede amar a Dios y al dinero. Y esa palabra dinero tiene una connotación, un número ahí cuando dice, y habla abajo, dice Mamón, Dios, el Dios del dinero. O sea que tú puedes colocar al dinero como tu Dios. No se puede servir a Dios y al Dios del dinero. Porque o amarás a uno o despreciarás al otro. O sea, uno de los dos tiene que ser tu Dios. Entonces, ahí hay connotaciones espirituales en cuanto a esto. Y es importante que lo sepamos porque la Biblia dice que cuando traes el dinero al altar, cuando traes ese dinero que traes al altar, santifica al resto. De modo que si, como lo dice, si la raíz es santa, lo demás será santo. Si lo primero que ofreces al Señor es lo que hace santo lo demás, entonces son connotaciones profundas y espirituales de un mundo espiritual que se mueve más allá de lo que el hombre ve. Esa es mi aportación. ¿Otra pregunta, una aportación? Varón de Dios. Dios bendiga, varón.
Cuando usted hablaba sobre el diezmo y volvió nuevamente a la escritura de Deuteronomio 14, el 22, yo pensaba que me bajó una revelación de que el diezmo no es un deber ni una obligación, es un propósito de Dios. Le digo por qué, porque si nos ponemos a ver aquí desde el 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, ahí va la palabra, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. Entonces aquí vamos. Siento que es un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces hay muchas veces cuando llega el 15 y los 30, hay veces que quedamos flac, como se puede decir. Ajá. Entonces hay veces, hay diezmos que son de 20, hay diezmos que son de 30. Entonces nos quedamos tan flac que queremos coger hasta la plaza del diezmo. Entonces si tienes temor a Dios, tú no. Eso es de Dios. Entonces yo siento de que es como un propósito mezclando como una estrategia de Jehová. ¿Me entiendes? Entonces esa era la palabra que me revelaba la relación que yo sentía, ¿no? Cuando usted decía, porque yo siento de que todo tiene un propósito. Entonces el diezmo no es un deber ni una obligación, es un propósito de Dios. Pero también se puede decir que es un deber porque humanamente debemos diezmar, dice Malaquías, como yo el pastor. Pero yo siento más de que es un propósito de Dios, porque ese propósito de Dios te hace sentir, te hace temer más a Dios, te hace acercar más a Dios, porque si verdaderamente no sientes temor en agarrar el diezmo y peñiscarlo, entonces quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Amén. Acaba de lavar el cerebro. Amén. O sea, cuando Dios cierra ese párrafo y dice, para que aprendas a temer, ¿a quién? Es porque hay algo sobrenatural que Dios está haciendo con el dar el diezmo. Porque es cierto lo que dice el varón. Hay veces que rodamos flat. Imagínese, judío, él está diciendo a los judíos, hermano. El judío pareciera que rodara flat, pero no rueda flat, pero es B. Pero son bendecidos porque lo practican, porque son obedientes a esa palabra. Porque Dios dijo indefectiblemente, sí Señor, nunca debe fallar este asunto. Ay, o sea, reaccionar a la palabra indefectiblemente es un lío. Porque si Dios dice, mira, indefectiblemente, indefectiblemente significa que no tiene falla. O indefectiblemente significa sin fleco o sin flactis. Inventamos cualquier cosa porque fallamos. Entonces, si nosotros no lo hacemos indefectiblemente, vamos a empezar a deducir lo que va a suceder. Si yo no lo hago es porque no le temo a Jehová. Y si yo no le temo a Jehová es porque no respeto a Jehová. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 14? El que guarda mi palabra es el que me ama. Guardar la palabra del Señor es respetar lo que Él dice indefectiblemente. Santo Dios, indefectiblemente pues. Porque Dios te lo está pidiendo. Ahora sí, la actitud. Porque hay cosas como Dios ama al dador alegre. ¿Por qué pensó en eso? Estamos tirando línea, a ver, quiero estirarlo. Porque Él es el que lo estira. Él es el que lo hace alcanzar. Él es el que dice, mira, no te arropes más allá de lo que la manta da. ¿Qué dijo Job?
Jehová dio, Jehová quitó. Nosotros queremos un Jehová que da. Dame aquí, dame y dame y dame, y que tenga los ojos azules y un carro verde, y quiero con los sillones. ¿Usted no se acuerda que le decían, pídelo del color, que sea rojo? ¿Y Dios te quiere dar una carreta de palo? Y si te quiere quitar el que tiene, como el mío hoy, que me lo tuvo que llegar en grúa. Y después la hermana canta, que me lo quiten todo, Dios, ay mi carro, ay mi carro, Dios. Mira, Cassandra, te estás gozando con mi carro. ¿Quién levantó la mano? Hermana Nati. Porque el propósito de Dios es siempre bendecirnos. Y eso que usted dijo en Antito, la actitud también cuenta. Porque usted puede traerlo por obligación y Dios te bendice. Pero cuando tú lo haces porque has entendido que Dios te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y esto se cumple porque si seguimos leyendo abajo, Él dice, ¿para qué? El diezmo se usaba en ese tiempo, ¿para qué? Para sentar a quién, al levita, a la viuda, a los que no tenían de dónde sacar, a los extranjeros, a los que no tenían tierra, donde sembrar nada. Entonces ahí se aplica, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando usted dice, bendice al dador alegre, porque incluso ahí me venía a la mente, varón, Caín y Abel, los dos hicieron ofrenda. Pero la intención del corazón, a Dios le agradó más la de Abel. Entonces hay una diferencia incluso en hacerlo por obligación y en hacerlo con el entendimiento, porque sabemos que todo lo que hace Dios es bueno, varón. Y ahí me gustaría añadir que Dios, Él dice, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. O sea, Dios mira con agrado y mira con desagrado. Hermana. Y cabe resaltar, estudien por favor, tanto históricamente como teológicamente, al profeta Malaquías. Y ustedes cuando estudien históricamente se van a dar cuenta cómo se encontraba la nación en el tiempo de Malaquías por haber faltado a Dios de esta manera. Y por eso es que Dios le dice al pueblo, cada vez que un profeta hablaba, iba Israel aquí así, cuando agarraba a Israel, se desviaba, mandaba a Dios un profeta. Y entonces Israel estaba tan desviado en cuanto a esto que Malaquías lo gritó en público. ¿Por qué? Porque, ¿está Dios retando acaso? O sea, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que simple y sencillamente obedezcamos a su palabra. Quiero bendecirte, hermano. Quiero que veas de lo que soy capaz, si tú eres capaz. Hermana. Bendiciones, hermanos. Bueno, no soy de aportar tanto, pero quiero decir un testimonio. Cuando estaba chiquita, yo me acuerdo que yo quería ofrendar, pero quería ofrendar de algo que no me diera mi mamá. Porque cada vez que iba a la iglesia, mi mamá siempre me daba para ofrendar, ¿no? Y yo le pedía al Señor, Señor, yo quiero, yo se lo contaba a mi esposo, yo quiero ofrendar, pero algo que tú me des. Y yo me acuerdo que había una carterita guindada en mi cuarto, y yo veía esa carterita y yo decía, Señor, multiplica esa cartera. Y yo revisé esa cartera por fe, pues no tenía nada. Pero un día yo me levanté y yo vi la cartera, y algo me dijo, revisa la cartera. Y cuando yo revisé la cartera había $1. Y yo agarré ese $1 y se lo di al Señor. Lo que le quiero decir, hermano, es que el Señor le gusta que ustedes le den.
para bendecirnos. Y entonces ese era el testimonio que le quería dar, y que de verdad que vamos a ser muy bendecidos cuando empecemos a practicar el diezmo, y no va a faltar nada en sus hogares. Créanle al Señor. Eso, lo que pasa es que cuando la gente en las redes sociales escuchan estos testimonios, dicen, no, a ella le lavaron el cerebro. Se casó con el hijo del pastor, ya está. Pero no es así. Es que nosotros vivimos por fe. ¿Qué cosa vivimos por fe? Lo que dice este libro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestras mentes actualmente? Son bombardeadas para destruir nuestra fe. El diablo quiere acabar con todo lo que diga ese libro que te cause un beneficio. Así que crea las cosas. Crea los santos, crea las cosas que, bueno, para que la gente se desvíe. Y cuando la gente se desvía, dice, esa es la palabra que cae a la orilla del camino. ¿Y quién viene y se la roba? Entonces, eso es lo que nos está robando el diablo. El diablo nos está robando la forma de ser bendecidos. ¿Cómo? Tu pastor se roba la plata. Hey, mi pastor, ya no se diezma en este tiempo. Ya, eso era del Antiguo Testamento. Hermano, indefectiblemente, ¿qué es indefectiblemente? No dejar de hacerlo. No dejar de hacerlo. No se puede. Peor todavía el asunto. No peor, sino más. Estaba buscando mi traductora antes, ahora que viene y decía algo. Es más, exacto, es más drástico. Dice, no se puede dejar de hacer. ¿Cuántos no pueden hacerlo? ¿Cuántos pueden hacerlo? Si usted puede hacerlo, entonces no puede dejar de hacerlo. Filosofía. Listo. ¿Alguien más? Samuel. Bendiciones, mis hermanos. Yo quería, bueno, más bien decir como una aportación. Yo digo como miro respecto a este tema, ¿no? El diezmo, de que para mí el Señor quiere recordarnos dos cosas, pues. Primero, que nosotros debemos siempre tener en mente que no es con nuestra fuerza, pues no es porque yo hice este trabajo y esto es mío, sino siempre tener en cuenta que es gracias al Señor. Y también lo segundo va por la misma línea. Si a uno le cuesta sacar ese diezmo, es porque uno no ha interiorizado que lo que uno tiene es que el Señor te lo ha dado. Dios te dio el 100%. Entonces, si uno dice, Chuzo, pero es que voy a sacar esto, pues si eso te lo dio el Señor. Eso te lo dio el Señor. No es que has sido tú, porque tú eres tú. Eso es el Señor que te lo dio. ¿Por qué no cuesta sacar un 10, pues? Y bueno, también me da a pensar que el Señor nos promete bendiciones. Esas bendiciones, hay muchos tipos de bendiciones. Hay bendiciones en la economía, pero hay otros tipos de bendiciones espirituales. El Señor nos puede bendecir de muchas maneras. Y el Señor nos dijo, en el mundo tendrás aflicción, eso no lo debemos olvidar. También, ¿quién cree aquí que es más espiritual que Pablo? Y Pablo, ¿cómo vivió? Pablo tuvo yates, mansiones, 3 carros. ¿Cómo vivió Pablo? Y si Pablo, siendo una persona tan de ejemplo para nosotros, el Señor le dio lo que le dio, ¿por qué nosotros tenemos que pensar que el Señor tiene que dar más? Tenemos que ser agradecidos y reconocer al Señor con los diezmos, dándole gracias a Él. Ya para terminar en estas 3 últimas horas que nos faltan, Sandra, quiero terminar con un testimonio. Yo era supervisor de ventas de la compañía Estrella Azul. Y me despidieron porque
Le dije al gerente de ventas algo en la cara. Lo herí. Con lo que le dije lo herí. Y él decidió despedirme. Cuando me despidió esa misma semana, yo solo tenía $10 en el bolsillo. 10. Back in the days, en el pasado eso era mucho. Ahora ya eso no alcanza ni para 2 galones de leche. Yo dije, bueno, él dice que va a bendecir la cementera, mi tierra. Voy a bendecir tu tierra. Yo tengo 2 opciones. Dar el diezmo de los $10, que vendría siendo $1, y sentarme en el sillón a esperar a que Él cumpla su palabra. Y 2, puedo obedecer a lo que Él quiere hacer. Voy a multiplicar estos días. Me fui caminando desde aquí de Cerro Batea hasta cuando abrieron los Andes Mall, el mall de los Andes, y había la primera tienda de todo a dólar en los Andes. Y con esos $10 compré una caja de gel para el cabello. Eran 80 unidades por $10. Y le dije al vendedor, no me cobre los impuestos, que es lo único que tengo. Agarré esa cajita y caminé de nuevo hasta Cerro Batea. Y mi esposa ya tenía carro, salario. Le dije, préstame el carro. Empaqué la gel en bolsitas de 12 unidades y empecé a venderla donde los chinitos. En una semana, mi esposa no me dejó. En una semana, los $10 se habían transformado en $200 y 5 o 6 cajas de gel en el maletero del carro. Y los chinitos me estaban llamando a la casa para comprar. ¿Por qué? Porque yo decidí que el 10% de Dios iba a crecer también. Y Dios hizo exactamente lo que dice la palabra. Voy a multiplicar tu tierra de siembra. Usted tiene un negocio pequeño. Yo tuve un negocio pequeño después de eso. Abrí un pollo de venta de pollo asado y batido. ¿Quiénes comieron ahí? Hacían cola. Cuando lo abrí, ¡ay, Señor, gracias, Dios! ¡Ah! Como el perrito que sale. ¡Ah! Me sentía un empresario. Pero empecé a olvidarme de Dios. Olvidarme de Dios. Todo era negocio, todo era negocio, todo era negocio, todo era. Y la pastora se me paraba al frente así. ¿Hay pan? La pastora era, ¿hay pan? Miraba así, yo sentía que me sentía con culpabilidad. No fui a la iglesia, pastora, estaba trabajando. Pero muy bien sabía que cuando la persona se distrae, he puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, todo se cae y se pierde. Y así mismo fue con el negocio. Solo llegaban las moscas. Ya ni los hermanos llegaban a comprarme los batidos. ¿Por qué? Porque no ponemos a Dios primero en lo que tenemos. Usted tiene un trabajo, está trabajando, ese trabajo está rindiendo, esa es su cementera. Un judío me dijo a mí, el secreto nuestro es que no nos gastamos el dinero hasta que no nos produzca dinero. No me voy a gastar $1, me decía Moisés Bezalel, si ese dólar no me ha dado 25 centavos de ganancia, porque estamos ganando tanto Dios como yo. Porque ellos sí han aprendido. Y dígame si esa gente vive mal. Vivimos mal nosotros que no le creemos a Dios. Si usted y yo le creemos a Dios, nosotros vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Hay momentos en el que nos va a dar y dar bastante. Y hay momentos en que si Él quiere nos va a quitar todo lo que tengamos. Y usted no llore, no se queje, porque si te lo dio, también te lo puede quitar. Hay momentos en que Dios te va a quitar todo lo que a Él no le agrada, te lo va a arrancar. O puede que te lo deje, o puede que nos lo dé. Pues nos da algo, nos lo quita también. ¿Por qué? Porque lo abrazamos más. Oh, te quiere probar. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar. Si hay alguien más, yo sé que apenas son las 10:08. Por lo general duramos más tiempo. Hay gente que tiene, Sammy tiene que manejar lejos para su casa nueva, la que queríamos vender en antes.
pero todos estamos cerca también, caminamos en lo que tenemos que caminar. Yo que no tengo carro, tengo que ir en el carro de mi esposa. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, por todo lo que nos has dado, Señor. Y también por todo lo que nos has quitado, Padre. Te damos gracias, Dios de gloria, por esta iglesia, este enorme edificio que hemos construido, Señor, para reunirnos en este lugar, Padre. Hemos logrado comprar baldosas, sillas, lámparas, un aire acondicionado, Señor, ventanas. Señor, debemos mantenerlo, debemos pagar los gastos, debemos, Dios de gloria, entre todos, Señor eterno, Dios de gloria, pagar los salarios que haya que pagarse, Señor, lo que haya que comprar, Señor de gloria, en el nombre de Jesús. Danos el entendimiento, danos el conocimiento, danos la sabiduría, Dios, para asimilar tu palabra y ver de ella, Dios, lo que quieres hacer con nosotros. Quita, Dios de gloria, todo mensaje, Señor eterno, que esté basado solamente en la ganancia propia. Todo maestro, Señor, que quiera enseñar estas cosas, Dios de gloria, danos oídos para poder discernir, Padre bueno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por esta hermosa congregación. Gracias por el corazón de esta iglesia. Gracias, Dios de gloria, porque tenemos, Dios de gloria, lo que tenemos aquí.